Muy buenas noches. Hoy sí nos encontramos en el primer Rimanaco y Panandino. Esta es nuestra última jornada y tenemos unos brillantes exponentes que van a tocar el tema de institucionalización de la democracia como de los siguientes expositores: Gilberto Muñiz Caparó, el licenciado Roberto Portugal y el ingeniero Julio Gutiérrez. eh, Ahora vamos a dar inicio con la exposición de Gilberto Muñiz Caparó. Invitamos, por favor, al licenciado Roberto Portugal que nos haga una breve presentación. Muy bien, voy a empezar. Don Gilberto Muñiz Caparó es un poeta, periodista y político coscorún. Su visión del Perú, como las huellas materiales de su obra legada en el Cusco del siglo XX, lo hace un amaute imprescindible en las reflexiones del bicentenario de la independencia peruana. Recientemente ha presentado el ensayo La Revolución del Ayllu, y antes otro interesante y seminal obra respecto a el Ayllu en la modernidad. Allí expresa la síntesis de su pensamiento llevado a una propuesta ciudadana que respaldan los convocando a este Rimanaco y Panandino que se ha gestado en la capital del Tahuantinsuyo. Por ello, él preside la comisión organizadora de este hito en la agenda nacional, donde los temas más relevantes y de necesidad para la gran mayoría de los peruanos son abordados abiertamente para el diálogo y el debate. Su aporte pondera el rol de la cultura andina para la edificación de la nación peruana y señala la sagrada ciudad del Cusco de origen andino, hispánico y republicano. Esta tierra, abrigada por Illapa Apu Tejse Huiracocha Pachayachacha, el iluminado gran señor del infinito, el maestro de la tierra, y ubicada estratégicamente en el centro del mundo, tiene principalmente una milenaria historia de valores humanos del gran ser. Nuestros hermanos mayores fueron personas que, confundidas con su Pachamama, hicieron sus primeros aportes a la humanidad desarrollando una metodología vivir bien, con espíritu corporativo, en el marco institucional del AILlo, la médula de la cultura atávica, base de la existencia solidaria y de la acción fraterna y trascendente. Esta concepción humanista y propositiva lo ha caracterizado desde 1991 en plena represión del gobierno militar. En 1995 fue designado como alcalde del Cusco. La programación del Centro Histórico del Cusco como Patrimonio Cultural del Mundo, en la 7ª Convención de Alcaldes celebrada en 1976 en Turín y Milán. En su condición de diputado por el Cusco, gestionó y dio prioridad a las coordinaciones necesarias ante la UNESCO para lograr el reconocimiento de Cusco y Machu Picchu como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, siendo alcalde del Cusco, gestionó el traslado de los restos mortales de 1978. Recientemente, desde la plataforma cultural de la Corporación Quipu, hemos realizado una evocación de este importante momento para la cusqueñidad y las nuevas generaciones. En su gestión edil, la bandera del Cusco tomó el lugar que hoy ostenta, ratificando la voluntad política que promovió la institucionalización del boleto turístico y del EMUFEC, la empresa municipal de festejos del Cusco, encargada hasta el presidente
por el Partido Acción Popular, y desde esa cantera lo vimos desplegar esfuerzos junto a otros caballeros de la Lampa que perciben al Perú como una doctrina. Para el año 2000, durante el gobierno constitucional transitorio presidido por el doctor Valentín Paniagua Corazao, fue asesor del despacho de la Presidencia de la República. En estos últimos años ha publicado su poesía, memorias, apuntes y ensayos para cifrar la historia de un país andino y emprendedor. Con ustedes, don Gilberto Muñiz. Muchas gracias, querido Roberto. Por Dios, yo no esperaba tanto. Muchas gracias. A ti, hermanito. Voy a referirme, como decíamos al empezar esta vital jornada del Rimanaku y Panandino, una mirada honda a los 200 años nos conduce necesariamente a examinar los grandes problemas latentes desde entonces. El Perú soporta hasta hoy el peso de los conflictos sociales alimentados por muchos factores que nunca fueron abordados integralmente. Uno de ellos es la discriminación, componente generador de la pobreza y el abandono asentado desde 1821. Las dolorosas con las consiguientes frustraciones reinantes en las zonas olvidadas de un Perú en gran medida mestizo, son heridas sociales muy profundas que no tienen cuándo cerrarse. Y es que el Perú vive enredado por una democracia insufrible, convertida en un infierno de violencia y desorden, donde se calcinan las aspiraciones del pueblo que no ha encontrado hasta hoy justicia en 2 siglos de república. Antonio, dependen del imperativo económico y hacen que la sociedad pierda identidad porque lo único que importa para ellos es el dinero. Ya René Guénon definía desde hace muchísimos años el mundo moderno como la degeneración del mundo tradicional. No es una idea nueva que está en crisis, decía. El Occidente ha elegido el mito moderno del progreso y en su nombre ha construido una sociedad que es la inversión exacta de las sociedades tradicionales. En el mundo moderno, según Guénon, todo está al revés. Y cuánta razón parece tener, porque la modernidad con obstinación impredecible avanza sin control enfrentando nuevos retos y tratando y superfluas. Para ello, usa, según ella, con éxito los instrumentos de la tecnología y la ciencia, sabiendo que al mismo tiempo colisionan con la ética y con la moral. Algunos seres humanos no detienen su fiereza para enriquecerse con el pretexto de hacer modernidad y sabiendo el enorme daño que causan a la mayoría de pobladores del planeta, una buena parte de ellos castigados por el hambre y la ignorancia. Empina y la injusticia se multiplica amparada por la corrupción. Es por eso que el mundo vive acosado por una tremenda incertidumbre económica, laboral, política y social, lo cual hace que estemos cohabitando en un mundo cada vez más injusto y más violento. Nuestra propuesta consiste en consolidar en el Perú
una república democrática comunitaria que restableciera los grandes valores de correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Estos principios son ímpetus centrales que servirán para edificar un modelo de sociedad apropiado a las necesidades y urgencias de la nación. Las nuevas políticas tendrían a partir de entonces, si es que lográramos que se institucionalice la democracia comunitaria, una metodología de vida con autonomía personal, familiar. El sistema recogido del ejemplo ancestral nos permitiría, primero, alcanzar una distribución equitativa y justa de la riqueza. Segundo, eliminar el absurdo centralismo que mantiene en execrable abandono al pueblo peruano. Tercero, conquistar la igualdad de oportunidades, el respeto y reconocimiento solidario con fines de elevar y transformar cualitativamente la política. Cuarto, convertir los acuerdos en instrumentos eficaces de creación de ciudadanías reales. Realizar una reforma integral pluralista que constituya un Estado unitario, pluricultural, comunitario y descentralizado, que nos llevaría al correcto ejercicio de una libertad de decidir nosotros, de decidir nosotros porque somos los llamados a hacerlo, pero también para elegir y para ser elegidos con participación plena. Sexto, fiscalización del quehacer público. Séptimo, formalizar un proyecto de vida en común con miras a un desarrollo sostenido. Octavo, fortalecer la identidad y promover el empleo para que el pobre sea generador de recursos. Y noveno, abordar con toda energía los temas de educación y salud, agricultura, minería, protección del patrimonio y el medio ambiente, promoviendo en forma prioritaria la revolución. Conquistar un modelo de desarrollo paradigma para una distribución equitativa y justa de la riqueza. Ya es tiempo que se produzca ese cambio, ese grito de libertad que el pueblo requiere y necesita. En realidad, en una democracia neoliberal como la que se practica en el Perú, no es posible atender esas necesidades habituales para el íntegro de la población, y mucho menos para enfrentarla. El desorden, la informalidad, la corrupción, la inseguridad y la desconfianza masiva determinan sentimientos y protestas que casi siempre degeneran en violencia. Sin embargo, nosotros pensamos que sí es posible alcanzar libertad e igualdad aplicando en el país una democracia comunitaria como la que practicaban nuestros ancestros. De lo que se trata es de alcanzar una auténtica descentralización y de cada compatriota, como decía no hace sino unas horas el distinguido profesional cusqueño Efraín González de Olarte. Todo ello aplicando una ética descentralista que hemos heredado de nuestros ancestros. El Perú soporta hasta hoy el peso de los apremios sociales alimentados por muchos factores que nunca fueron abordados integralmente. Uno de ellos es nada menos que la discriminación con absoluta inconsciencia y con total indolencia por los promotores del centralismo
insensible. Mientras impere esta metodología de vida, las heridas del hambre, la anemia, la desnutrición, la falta de salud y de educación, con las consiguientes frustraciones reinantes en las zonas olvidadas, seguirán siendo caldo de cultivo para inacabables conflictos sociales. Con gran desaprensión se anuncian, por ejemplo, eliminar las causas de ese gran malestar colectivo que agobia al país. Las estadísticas detectan a la pobreza, al desempleo, la informalidad y a la falta de educación como causas principales de la delincuencia callejera. Esta generalmente se encuentra instalada en los barrios marginales donde se anida la indigencia, tema absolutamente distinto a la criminalidad organizada. Es el enorme cinturón de vivir en su lar nativo. Desesperados por falta de trabajo, buscan futuro en la ciudad, toman por asalto un espacio en algún arenal y se lanzan a las calles en busca de empleo que no lo encuentran. Desde luego, ¿cómo lo van a encontrar si lo que no hay es empleo en este país? A esas personas les queda solo dos caminos: la informalidad o la delincuencia. Sin duda, la razón principal de la inseguridad ciudadana que genera hambre, informalidad y desorden. Son los grandes arenales convertidos en barriadas de Lima y capitales regionales los almácigos de desposeídos que entran al camino de la ilegalidad. Las autoridades, a través de violentas y siempre frustradas batidas policiales, pretenden repeler la delincuencia callejera sin apelar a un programa social de desarrollo sostenido que se acerque a las raíces mismas del problema. Es menester entonces paso a la revolución del Ayllu, aplicando la metodología de vida legada por el mundo andino. La historia dice que el Ayllu era la unión de familias como moléculas que conformaban la comunidad andina. Cumplía la función de una célula que se multiplicaba y organizaba hasta crear el Tahuantinsuyo. Aseguraba la vida del organismo social completo, afirmando la propia vitalidad interna. Los miembros del Ayllu vivían sin prisa, en una sociedad en que nadie era indispensable, pero todos, absolutamente todos, eran necesarios. La cultura del Ayllu era una metodología de vida que respondía a un profundo pensamiento filosófico destinado a lograr una feliz convivencia entre seres humanos con absoluto respeto y amor a la naturaleza. Ese pensamiento y esa praxis debieran ser recogidas hoy por la reconstrucción del Perú, que aplique logre el bienestar social, cultural y económico con igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna. Desdichadamente, dice el historiador Bravo Guerrero, con la invasión se produjo el sometimiento y, lo que es peor, se intentó quebrar los valores que habían regido sus vidas, expoliando la naturaleza que nunca había sido alterada. La cultura andina era una sociedad constituida por personas de gran ser, sembradoras de concordia, de orden, de justicia, de equidad y insuperables. Su tecnología sigue siendo estudiada y aplicada por la ciencia moderna, así como la arquitectura, los sistemas de regadío, el agro, la zootecnia, los canales de irrigación, la metalurgia, la flora, la fauna, el idioma, los sistemas de comunicación,
la música, las danzas, la vestimenta, el arte. El investigador arquitecto Mario Osorio Olazábal, en su libro El legado de la sociedad individual y colectivo con equidad y armonía. Osorio dice que esa institución de fortaleza comunitaria fue desestimada en tiempos de la colonia e inexplicablemente arrinconada hasta nuestros días por el sistema republicano. Y entonces, ¿qué tenemos que celebrar pasados 200 años? La historia registra que fueron los europeos los que pusieron tierra en plena madurez, tierra de sangre vital o tierra en florecimiento, todo un universo de sabiduría y organización que abrigaba civilizaciones como la de los incas, los mayas, los aztecas, entre otras. Esas tierras fueron profanadas y violentadas por los barbados que decían ser representantes de la modernidad y se vanagloriaban de haber sido los descubridores de pueblos a los que consideraban bárbaros, atrasados de la historia, los usos, costumbres y tradiciones de culturas que se encaminaban al desarrollo. Cuando incursionaron en el Tahuantinsuyo, descartaron sin escrúpulos la cultura del Ayllu, un modelo de organización que respondía al pensamiento filosófico de feliz convivencia en beneficio individual y comunitario. Una institución medular que reflejaba con puntualidad hereditaria el concepto andino de vivir bien, summa causa y sentir amor. Y hacer bien las cosas allí en Rubai. Un núcleo social donde se compartía usos, costumbres y tradiciones destinadas a la construcción de una comunidad estable y en proceso de desarrollo. Charles Mann, destacado investigador norteamericano, escribió su libro 1491, en el que desmiente las invenciones occidentales que sostenían haber descubierto pueblos inferiores, desorganizados, atrasados y apenas. Por el contrario, los invasores encontraron una tierra en florecimiento con pueblos que generaban organización, conocimiento, urbanización y tecnología. Por su parte, el notable investigador Osorio afirma que el mundo andino era una colectividad organizada, integrada y unida por los mismos principios y objetivos: orden, justicia, equidad y recíproca cooperación. Vivían en paz con su economía resuelta. Es, en esencia, una unidad territorial con nexos familiares comunes y encausados a vivir en armonía individual y colectiva. Todo ello bajo los principios de reciprocidad, que quiere decir dar para recibir. El principio de relacionalidad, que quiere decir todo se relaciona con todo. El principio de correspondencia, que quiere decir cada símbolo es una realidad. El principio de complementariedad, que quiere decir todo lo opuesto es el complemento. Si estos valores fueran restituidos, dice el gran maestro Ishizawa, enriquecerían el progreso de la región y tal vez se arreglaría el planeta en peligro de destrucción, porque no es nada desconocido que el planeta está en riesgo de desaparición precisamente por el individuo necesariamente destructoras. No obstante, el Ayllu, con su energía espiritual comunitaria atávica, se encuentra
latente, todavía está latente en estos pueblos donde la sapiencia y la tradición sobreviven con singular potencia. Las comunidades del Perú nunca perdieron la esperanza de ser alguna vez, quizá muy pronto, protagonistas principales de una nación unida que por fin pudiera poner en marcha un plan de convivencia La sociedad andina no ha muerto. Sus grandes valores individuales y colectivos están vigentes y tienen remanentes intactos e impenetrables en sus ayllus que pueden y deben servir a la reconstrucción nacional. Si nos animáramos a cohabitar en un ayllu actual, si nos decidiéramos a convivir con los runassimis de hoy, algo que pocos historiadores hacen o han hecho, cosecharíamos a diario los que hicieron nuestros ancestros. En tal sentido, el Perú debe hacer un esfuerzo conjunto e integral para aplicar el modelo ancestral de institucionalizar la democracia comunitaria, para que corrija en forma radical los efectos perniciosos del neoliberalismo mercantilista, causante de la pobreza y la desigualdad, y descarte sin alternativas las amenazas del fracasado sistema comunista. Bolivia, el hermano país, ha dado señales democrático, y al Perú, con todo derecho, le corresponde recoger las raíces patrimoniales de vivir bien, con espíritu comunitario, regido por un principio de reciprocidad, el AIMI, que se podrá poner en marcha cuando la convivencia se ponga también en marcha. Se abrirá para el Perú un panorama de desarrollo y armonía social, económica y cultural indestructible, con la nueva metodología de vida tomada de nuestros ancestros. El Perú cerraría la informalidad, la corrupción y la violencia. No se pretenda restarle recursos a los que lo tienen, sino más bien encontrar fórmulas inteligentes con sensibilidad humana para los que no tienen, pudieran acceder con su propio trabajo a una vida llevadera y decorosa. La concertación nos llevará a la planificación, como diría Carlos Matus. Planificar es pensar antes de actuar. Ventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro. Eso es verdad. El Perú, desde hace muchos años, sufre la ausencia de políticas de Estado bien definidas y carece de un liderazgo apropiado. En realidad carece de planificación porque todo se hace de modo improvisado. Nuestro país requiere un programa de gobierno maduro, desarrollado sin interrupciones ni cambios intempestivos. El Perú, con el respaldo de políticas de Estado consensuadas y planificadas, evitará la improvisación, pondrá freno al neoliberalismo individualista, descartará el populismo, desaparecerá la corrupción y alcanzará el desarrollo dando opción a las comunidades que, liberadas y descentralizadas, se convertirán en generadores de riqueza y protagonistas del desarrollo. Una vez institucionalizada la democracia comunitaria, más humano y absolutamente revolucionario para que todos los pueblos del Perú gocen de iguales derechos y obligaciones en una nación integrada y desarrollada donde la participación de la empresa privada sea vital. Con tal propósito, los pueblos hasta hoy marginados serán promotores y actores de la inversión pública y privada en la reducción a cero del déficit de infraestructura nacional y reducción a cero de la pobreza.
ellos contribuirán a fortalecer el nuevo modelo Muchas gracias, Gilberto. Como siempre, nuestro agradecimiento en primer lugar y en segundo lugar, nuestras felicitaciones porque siempre le das unas expresiones no solamente emotivas, sino un contenido que define realmente el marco en el cual nos estamos dando o señalando como horizonte en este Rimanaku panandino. A continuación, a el ingeniero Julio Gutiérrez para que pueda hacer la presentación. Muchas gracias, Tica. Un honor para mí presentar a un admirado amigo de muchísimos años, con quien alguna vez soñamos realizar una universidad. Él incluso la inició. Roberto es toda una institución en el Cusco. Después de haber estudiado y retornó al Cusco como licenciado en turismo, trayendo en las manos la modernidad. Fundó Quipu, la primera institución para impulsar la computación y la informática en el Cusco, con principios andinos como el Muna y Llanca y Causa y la reciprocidad. Roberto es un experimentado consultor internacional, es director de proyectos de turismo y de educación, con experiencias en la planificación turística, ordenamiento territorial y marketing de destinos turísticos y de pymes del sector turismo. Asimismo, formación del talento a niveles técnico y superior. Ha trabajado en la formulación de estrategias de turismo a escala regional, como el Plan Gente, el Plan Estratégico Regional de Turismo, así como en una reflexión de mediano plazo para articular conservación y turismo en áreas protegidas por el Estado. Quiero dar la palabra a este gran cusqueño que es Roberto Portugal del Castillo. Adelante, Roberto. Julio, muchísimas gracias. Después de escuchar a nuestro maestro y a Mauta, don Gilberto Muñiz, la verdad es que queda muy poco que decir. Sin embargo, me voy a permitir hacer unas breves reflexiones. Surgen nuevas propuestas para reencaminar la democracia en pro del bienestar colectivo. Se requiere de una ciudadanía organizada, inteligente y sensible, que asuma el desafío de participar activamente en el quehacer político de nuestro país. La conmemoración de la independencia peruana debe orientar una democracia que asuma nuestro legado histórico y cultural como una propuesta innovadora con el correr de los tiempos. Lo que hoy conocemos con el nombre de democracia se parece muy poco a lo que significaba en épocas anteriores. Y lo mismo ha ocurrido con otras ideas de igual relevancia para el tema que nos ocupa. Ciudadanos, elecciones, soberanía, legitimidad, etc. Todas las palabras que usamos para explicar nuestra convivencia política es necesario refundar una democracia, pero con los valores andinos que nos dejaron nuestros ancestros.
Punto 2. La comunidad como ente creador. A las culturas andinas le debemos una forma de organización que ha sobrevivido en el tiempo, el ayllu. Es indispensable volver a observar a nuestras comunidades campesinas y amazónicas, pero no con paternalismo, sino de una manera debemos viabilizar la necesidad de la comunidad en los barrios y las grandes urbes. La comunidad organizada fue y es el punto de partida para las grandes transformaciones sociales. Al interior de ella, la familia, la identidad y la búsqueda del summa causa. Punto 3. Un tercer punto es erradicar la idea de que la democracia solo sirve para llevar a brindando la posibilidad de participación a nuestros pueblos originarios que se organizan en comunidades. De la misma forma, es imprescindible que las comunidades culturales, artísticas, profesionales, académicas e institucionales tomen un rol preponderante en la actual coyuntura política. Los colectivos organizadores de este primer Rimanaku panandino han conformado una comunidad pensante para proponer y tener injerencia en los nuevos caminos que estamos seguros asumirá el Perú en los próximos años. Un cuarto punto tiene que ver con la implementación de nuestra realidad nacional. Es obvio que para ejercer una democratización que tenga al ayllu como centro de nuestros propósitos es necesario, indispensable, diría yo, una modificación drástica en la Constitución, en la Carta Magna. Todos sabemos de que la República Criolla, fundada hace 2 siglos, simplemente excluyó, no tomó en cuenta a las grandes mayorías. Es necesario volver a mirar esta situación. Y creo yo que ese cambio constitucional será mucho más rotundo que el cambio de algunos articulados relacionados con las comunidades indígenas, con las comunidades nativas de nuestra tierra. Necesitamos un cambio profundo porque las necesidades que emanan de un cambio de esa magnitud son evidentes. Si alguien pertenece ¿deberá ejercer solamente un voto personal? ¿No será necesario también la expresión de su colectivo para definir los temas que sean importantes a ser consensuados en el marco de una región o de nuestro país? Y ya no hablemos de los temas económicos. En estos momentos no es posible de que una edad ancestral, un ayllu de orígenes ancestrales, pueda ejercer actividades económicas. No tiene la personería jurídica que le permita realizar transacciones económicas. Sus bienes son inembargables, pero también son inhipotecables. No pueden ser utilizados para financiar los proyectos, las iniciativas de desarrollo comunitario. De que en la definición constitucional de los deberes y derechos que ematan de los ciudadanos que queremos tener una forma de participación política desde la lógica de nuestras comunidades ancestrales, de nuestros ayllus, debe haber profundos cambios constitucionales que permitan también su vigencia económica. Y mirando hacia el futuro, tal vez sea indispensable mencionar el rol hacer de que nuestros comuneros rurales
nuestros jóvenes de la ciudad, integrados en comunidades bajo la inspiración del Ayllu, puedan tener una participación plena si es que no hay conocimiento de las posibilidades y las limitaciones de esas figuras. Por eso creo yo que junto con una reforma constitucional o tal vez un cambio en la Constitución, haya necesidad de volver a mirar el sistema educativo nacional este es un esfuerzo de décadas, este es un esfuerzo de innovación y renovación nacional, pero hay esperanza e ilusión. Por ejemplo, nosotros adoptamos la figura de una corporación educativa bajo el régimen de las sociedades anónimas cerradas. Sin embargo, nosotros somos un medio para poder contribuir a este necesario cambio en la mentalidad y en la praxis de nuestra ciudadanía. Hay pues una tarea ingente y creo de este Rimanacui banandino deben surgir algunas ideas seminales que permitan pues retomar lo mejor de nuestro pasado, de nuestra organización política prehispánica, para ponerlas al día, para adecuarlas al sentido de la modernidad. En la esencia de esos cambios es nuestra profunda convicción del rescate de nuestros valores ancestrales. Munay, Yankay, Yachay, Aini, es decir, el Suma Cauce. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Roberto. Tan acertada que nos ha realizado. A continuación, tenemos la exposición del ingeniero Julio Gutiérrez y le pedimos, por favor, al doctor Oscar Liendo nos pueda brindar unas palabras de presentación. Buenas noches. Para mí es un honor presentar a Julio, quien es, ante todo, el digno descendiente de una ilustre familia cusqueña comprometida con la cultura y con nuestro pueblo en el Cusco. Julio es ingeniero químico, especializado en tecnología cerámica en Japón. Es además investigador científico y de la cultura andina, escritor y artista ceramista. Ha presidido el Instituto Americano de Arte del Cusco. Ha merecido por su fecunda labor diversos premios, entre ellos el ganador del Premio Tenerife al Fomento e Investigación de la Artesanía en España y América en el año 2006. Premio del Congreso de la República en 2015. Fue nombrado Amauta de la Artesanía Peruana en 2016. Personal meritoria de la cultura, denominada por el Ministerio de Cultura en el 2016, y ha recibido también la medalla de oro de la ciudad del Cusco en el año 2017. Ha publicado diversos libros, entre ellos, y el más reciente, 75 años del Inti Raymi y las fiestas del Cusco, como compilador. Ha escrito, en calidad también de compilador, una apologética en favor de Clorinda Mato de Turnos. Ha escrito otro libro sobre su labor en la cerámica, El rescate de la cerámica vidriada colonial cusqueña, que recibió un premio, el premio de Tenerife. Y como científico ha incursionado en la tabla periódica, haciendo una propuesta internacional sobre la manera de presentarla,
como la tabla periódica binódica como función matemática, que mereció el reconocimiento de la Cuarta Conferencia Internacional de San Petersburgo el año 2019. Decía al principio que para mí era un honor presentar a Julio, porque además de todos estos méritos personales, es un buen amigo. Es un buen amigo, y para los que llegamos de fuera al Cusco, un chacaruna, un hombre puente, un hombre siempre abierto a entender lo diferente, y fue el que nos enseñó a tratarnos de huayqui, aquel entonces en la bohemia artística de los 80s. Una bohemia productiva, porque esto siguió en charlas de café, y en tiempos contemporáneos ha dado lugar a esta iniciativa hermosa que es Yachay, Universidad Libre del Cusco. Una iniciativa que lo retrata de cuerpo entero, porque en lugar de buscar las opciones tradicionales, institucionales, resolvimos hacer una universidad libre y una universidad capaz de actuar a través de los medios más modernos de comunicación. Y esto que estamos haciendo hoy en Managüey es una muestra de ello. Estamos sembrando ideas, estamos cambiando, estamos aportando desde la perspectiva más auténtica de la universidad, que es influir en el pensamiento, influir en la creatividad, educar las futuras generaciones. Por todo ello, pues, me place en presentar a Cutiri, nuestro amigo dilecto, nuestro huayqui. Gracias, Osquitar. Realmente qué lindo recordar, sí, hace 40 o 50 años iniciamos todavía estas lides culturales, cuando éramos bastante jóvenes, con un grupo muy lindo también de aquella época, todos músicos, artistas de distintos sitios del mundo. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Y a todos ustedes por hacer realidad este anhelo tan increíble que es nuestra Universidad Yachay. Y también un privilegio para mí el participar junto con el amauta Gilberto Muñiz Caparó, un cusqueño ilustre, autor de ideas filosóficas visionarias, transformadoras. Expresadas en su libro El Ayllu en la modernidad, publicado en 2015, en el que nos delega la ardua tarea de conseguir que estas ideas se inserten en la nueva Constitución peruana y que cristalicen en el proyecto sostenido de desarrollo de nuestra nación. El Ayllu en la modernidad es un ensayo de 196 páginas escritas en estilo zen. Estancias de reflexión filosófica e histórica profundas, con el objeto de presentar sus tesis, fundamentarlas, constatar su validez y presentar soluciones posibles en una propuesta política inclusiva, inspirada en la reciprocidad y solidaridad andinas, vigentes en el Ayllu Inca. Para ese logro, Gilberto Muñiz acude al estudio de numerosas fuentes bibliográficas. Su amplia experiencia de político que ejerció autoridad y representatividad en el Congreso de la República e instituciones culturales y políticas. El tema de la pobreza ha sido motivo de grandes reflexiones del pensamiento clásico universal. Comillas, no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Fin de comillas. Esta no es una frase de algún
con el libro de Gilberto Muñiz, que se distingue por estar muy documentado. 6 millones de peruanos viven en pobreza. De 100 pobladores urbanos, 21 son pobres. En el campo, de 100, 61 son pobres, olvidados, invisibles para el Estado. Son el permanente caldo de cultivo del descontento y la subversión. Peor ahora, cuando el hecho se agrava por la pandemia. Del Ayllu incaico. Eduardo Galeano, en sus Venas Abiertas de América Latina, expone la cita siguiente de Josué de Castro. Yo que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que infelizmente no hay otra solución que la violencia para América Latina. Fin de comillas. Carlos Marx, y que esta historia no es sino la historia de la lucha de clases. Entonces, ¿cómo derivar soluciones pacíficas de un conflicto que arrastra el hombre desde los orígenes de su sociedad, que causó milenios de esclavitud en sus diferentes formas, la servidumbre durante la feudalidad hasta la esclavitud asalariada de nuestros días? ¿Cómo liberar al hombre de esas cadenas y superar el flagelo de la pobreza y la miseria extremas en un territorio y un devenir? La institución desveló durante años a este maestro del periodismo, pensador e ilustre político cusqueño. Es cierto que la conquista insertó violentamente a los Andes en el proceso globalizante. La farsa de doble cara de la evangelización fue solo un pretexto para reducir a la esclavitud al hombre americano, provocando el derrumbamiento de un modelo de gestión social humana que había en base a ese, entre comillas, gobierno comunitario que Gilberto Muñiz postula. Comillas, ese derrumbamiento representó la interrupción, la mutilación del avance de una civilización que a todas luces en estos 500 años hubiera tomado sus propias rutas y tal vez se hubiera convertido en paradigma de las demás civilizaciones, dice don Gilberto. Administrado con absurda indolencia, esto está entre comillas, ignorando con perversidad que la pobreza se manifiesta en la carencia de salud, educación y demás servicios indispensables para vivir como seres humanos. Palabras del autor, quien asevera además que la pobreza en el Perú se anidó durante la invasión y creció sin control. De guerra fratricida, protagonizada por fracciones violentistas de nuestra sociedad, que dio el trágico saldo de 70.000 muertos, y un estudio vasto sobre el proceso de la descentralización en el Perú republicano y de cómo se administró y se sigue administrando demagógicamente la pobreza, Muñiz Caparó ensaya un modelo de solución acorde con sus principios filosóficos y políticos. Enuncia el objetivo claro de reducir la pobreza a cero e incluir a esa multitud de compatriotas sumidos aún en la pobreza para que sean partícipes y protagonistas del despegue del desarrollo del país, refundado
en una sociedad justa y solidaria. Comillas, los pueblos olvidados no requieren paliativos, dice Muñiz, refiriéndose al asistencialismo. Los pobres se cansaron de comer promesas. Piensa que hay que superar no solo la pobreza monetaria, medida en función del gasto per cápita, sino la pobreza multidimensional, que tiene que ver con la calidad de bienes y servicios, la esperanza de vida al nacer, las oportunidades para acceder a recursos que permitan vivir con decoro y dignidad. El autor nos recuerda por lo que la brecha entre pobres y ricos aumenta alarmantemente, alimentando la violencia, la inseguridad social que desencadenan el terrorismo. En tales condiciones de deterioro social, ni los mismos empresarios pueden hacer negocios exitosos. El autor constata que se requiere de un plan de desarrollo concertado y crear una democracia como la desigual distribución de la riqueza, entre comillas, sin quitarle al que tiene mucho. Es decir, respetando las condiciones del libre mercado de consumo. El autor aboga por realizar ese prodigio a través del diálogo, la buena voluntad y la toma de conciencia, utilizando la cultura de la reciprocidad andino-amazónica. Muñiz constata que la democrático que, según Medina Lora, citado por él, se reconoce que el conflicto social tiene su centro de gravedad en la lucha de clases y la indignación que desencadena la violencia. Y fustiga la ceguera de los políticos criollos que indignan a la comunidad, citando una frase de Max Weber: la indignación en que el poder se ejerce por medio de la fuerza y la coerción. Igualmente, cede la palabra a Samuel Huntington para mostrar que estas calamidades son secuela del desgobierno. ¿Por qué? Las grandes prioridades, las que aseguran estabilidad y desarrollo, quedan subordinadas al imaginario del grupo de poder. ¿Cuánto de eso hemos visto en estas últimas elecciones? El escritor clama indignado por una solución real, objetiva, de corto o mediano plazo, diciendo: ya es tiempo de desaparecer desigualdades por causa de la ausencia de recursos en los pueblos deprimidos. Se requiere de un plan de desarrollo descentralizado, complementario, alternativo, armónico, en base a una correcta y metódica distribución de ingresos que redunden en inversiones equilibradas y oportunas. Para sostener estas tesis, se vale de argumentos y conceptos del economista cusqueño Efraín González de Olarte y las ideas de González Prada y Mariátegui de incluir a las grandes masas indígenas a la sociedad y economía peruanas. Recuerda que hasta familias
reciban más presupuesto del Estado los que menos tienen, por criterio de compensación. Pese a fustigar el neoliberalismo a ultranza, Gilberto Muñiz apuesta por una alianza feliz, entre comillas, entre las comunidades rurales y urbanas, hoy abandonadas a su suerte, con la empresa privada. Propuesta iniciativas que vinculan al turismo con la actividad artesanal. Por eso el eje fundamental de su propuesta, que constituye su aporte creativo en el debate, es la creación de la persona jurídica del gobierno comunitario, complementario de los gobiernos nacional, regional y municipal, con autonomía de gestión política y administrativa, cuyo estatus hasta hoy no es reconocido, del mismo modo que no se reconocen los regímenes colectivistas andinos o amazónicos. En esta sociedad cimentada en la explotación humana asalariada y la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción. Muñiz Caparó no necesita ser marxista para comprender tan claramente la problemática y postular una solución, entre comillas, democrática, muy parecida a la propuesta socialista, y dejando de lado la improvisación y la informalidad que caracteriza a nuestra endeble democracia. La gran diferencia es que se afirma en la, entre comillas, credibilidad del libre mercado capitalista para el logro de una economía mestiza, equilibrada y solidaria. Aunque el libre mercado, como sabemos, es el imperio regido por la ley de la selva, manejado por los que ostentan el poder y el dinero, en que basa su, entre comillas, democracia comunitaria, en el respeto irrestricto de la propiedad privada de los medios de producción. Cuando escribe que no se plantea restarles recursos a los que tienen todo, es preciso encontrar fórmulas inteligentes con sensibilidad humana para que los que no tienen nada puedan acceder con su propio trabajo a una vida decorosa. Fin de comillas. Los criollos devienen de nuevo comillas, fortunas mal habidas durante la colonia, o de la explotación inmisericordia del indígena, que era algo así como bestia de carga sin derecho a nada. Y agrega que esta clase criolla forman su grupo y se apoderan del Estado. Transcurridos 200 años desde la fundación de la República, la situación no es distinta. La expropiación de los expropiadores y la restitución de esos bienes a sus legítimos propietarios que se hallan en pobreza. Es lógico pensar todo deba ceder lo acaparado y quedarse con lo necesario para contribuir a la construcción de esa democracia equilibrada. Sin embargo, como plantea Gilberto Muñiz, la alternativa presentada puede ser viable dentro de los cánones de la democracia y urbanas. Por todo esto, el Ayllu en la modernidad es un libro de lectura obligatoria, es un escalón teórico para arribar al advenimiento
del nuevo Pachacuti, el retorno al modo de producción incaico que planteaba Tamayo Herrera, en oposición al modo de producción asiático con que tipifica Muñiz Ortega, considera al Tahuantinsuyo una estructura socioeconómica comunitaria. Tal advenimiento sería la tabla de salvación para esta sociedad del mercado de consumo, la depredación de la naturaleza, la debacle moral y ética y el consumismo decadente que periclita ante nuestros ojos. El retorno del Inca o Incarno no es un retroceso. La reposición de aquello que con tanto acierto Gilberto Muñiz considera en su libro el paradigma de las demás civilizaciones, una sociedad humana, moderna, comunitaria y solidaria que se desarrolla en armonía con la naturaleza, sin clases antagónicas en pugna, ni guerras, ni violencia y corrupción. Contribuyamos todos a esa noble causa. Muchas gracias. Vamos a invitar como panelista a la licenciada Alejandrina Calancha. Para ello, previamente invitamos para que nos haga una breve presentación a Lucho Castro. Bien, muchas gracias. Es realmente un privilegio, yo no voy a decir un honor, sino una oportunidad maravillosa de poder visibilizar aún más de lo que ya es a una luchadora social, a una mujer que tal vez no es tan entusiasta del mundo académico, sino apela para sus convicciones, para su lucha, para su trabajo diario, a su experiencia de vida, a su origen ancestral, a su origen comunitario. Por eso se ha considerado incluso importantísimo su participación en un tema que tiene que ver tanta trascendencia, el tema del modelo social comunitario, que finalmente es la propuesta de estos colectivos Yacha y Foro Cosco Patrimonialista. La necesidad de un cambio sustantivo, cualitativo. No importa el método, perdón, me rectifico, el método no, sino, no importa el tiempo que ha transcurrido en medio de la miseria de la inequidad, sino lo importante es que de una vez asumamos el reto del cambio. En esa perspectiva, Alejandrina ha venido haciendo un trabajo sumamente valioso. Ella es hija materna, es el quechua, el runacino, y ha venido a la ciudad, traída por sus padres, con ese viejo anhelo de que en la ciudad va a encontrar una mejor vida. Y ha sido lo contrario, probablemente, porque han tenido que lucharla mucho para lograr un lugar en esta sociedad marginante. Lo han logrado, sin embargo, no han olvidado sus raíces, sus orígenes, su fuerza, su sabiduría ancestral. Eso es lo que es Alejandrina. Prefiero no hablar de ella, de cartones, de títulos, de premios. Haikumi, Yachaynikita Mastari Kayupi. Allintuta kachun llipillaykichispaq, sulpay turaylucho, iñiskaykimanta, yuyariskaykimanta, ñawpa tayta mamaykunata, sulpay. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Hermano Lucho, muchas gracias por honrar la memoria de mis abuelas y de mis abuelos y la presencia esta noche. Por eso estamos aquí, seguimos haciendo camino. La institucionalización del
Bien, han reforzado nuestros hermanos mayores, Gilberto Muñiz Caparó, Roberto Portugal y Julio Gutiérrez. Y quiero esto también enfatizar un poco más atrás a nuestra historia y quiero compartir estas fotografías y voy a pedir a Oscar Liendo, por favor, si me permite compartir unas fotos donde voy a un poco resumir o leer también la historia de Justo Apu Sahuaraura en 1838. Sí, ¿Lo ven? sí, Ya. sí, sí. Este es el libro de Justo Apu Sahuaraura, Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejos de la historia de los incas, que él ha escrito en 1838 y que lo han recuperado hace poco de Brasil y ahora está en la Biblioteca Nacional del Perú. Y entonces, en este libro, yo revisaba y encontré algo. Esta es la presentación que usó la incas, y dice ahí, por ejemplo, a través de la narración, voy a agrandar, a través de la narración, Justo Apu Sahuaraura Inca, es posible conocer parte de la historia del Perú tras más de un siglo de estar desaparecida. Y mediante una exhaustiva negociación, la Biblioteca Nacional del Perú recuperó el manuscrito Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas, el mismo que fue presentado ya el 20 de febrero del año pasado. Y este el valor de este documento viene de 1838. Sahuaraura, que fue inca, uno de los grandes investigadores del siglo XIX, cuya labor estuvo dedicada a rescatar la memoria incásica. Lo que ustedes, hermanos mayores, esta tarde, esta noche están hablando. El autor consultó documentos, igual que ustedes. Son 9 unidades bibliográficas que ahora está resguardando el Banco Nacional, digo, la Biblioteca Nacional del Perú. Los rigores del autor. Miren, y voy a hablar sobre estos temas también, corroborando nomás lo que ustedes como hermanos mayores están diciendo. El autor dice, Justo Apu Sahuaraura, 1775-1853, fue religioso, prócer de la independencia del Perú e integrante de la nobleza indígena cusqueña, descendiente por su línea materna de Cristóbal Paulo Inca, Huayna Cápac y la Panaca Real de Pachacute. De la Vega, Sahuaraura presenta y añora un mundo incaico idílico, pero ello no quita el hecho de que vivió asimilado a la cultura cristiana occidental traído por los españoles. Ojo, vivió asimilado a la cultura cristiana occidental traído por los españoles. Y eso es lo que progresivamente se ha estado haciendo. Y este es el libro. Permítanme compartir con ustedes de las principales noticias del Inca Garcilaso, ruinas del imperio peruano por los españoles. Dice, gobierno, política y civilización del Inca, entrada de los españoles al Cusco y su destrucción, sujeción de los soberanos incas, descendientes de ellos que acreditan no sé ¿no si se es ve? lo que yo percibo. En pantalla solo estamos viendo archivos, pero no vemos A ver. nada. Vamos a ver. Ahora, Tampoco. Hay que abrir los archivos con un clic sobre cada uno de ellos. ya, Un clic encima. solo un clic. O dos.
Dos, entonces, para... Ahora, No, no se ha abierto. ya. Que me asista un poco. A veces nos traga la tecnología o debo abrir con otro programa. La única Aquí, manera es con... anticlic. Sí. Lista previa. Bien. De paso tenemos una No pequeña se lección tiene, ¿no? informática. Todavía Ya, no. ya. Disculpen, seguro que lo van a leer así. No sé por qué no se puede compartir. Aquí está. Ahí está. Ahora, ¿se logra ver? No, tampoco. No abre. Se verá solo el archivo. Y los voy a leer y yo también les invito ahora a visitar. Está en la Biblioteca Nacional del Perú en su link este libro y solo leerles esta parte. Perdón, Julio. Sí, adelante. Ya. Y entonces decía, ¿no? En la página, en su página 7 del libro, pero en el libro mismo, en donde está la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, dice página 7. Sin embargo, la página es 1. Justo Apu Sawalaura. Y lo leeré nomás, disculpen, no sé qué pasa con la tecnología, no puedo compartir. A ver, Amaru, creo que se puede hacer otra vez. Qué pena que no lo puedan ver. Otra vez, a ver. Ahora. Ya. Ya. Ese es el procedimiento. Gracias. Los jóvenes son un amor. Ellos saben todo. Gracias, Amaru. Entonces dice, principales noticias del Inca Garcilaso. Cuenta justo Apu Sawalaura. Ruina del imperio peruano por los españoles. Gobierno político y civilización del Inca. Entrada de los españoles a Cusco y su restricción, sumisión de los, se lee, ¿no? Sí. De los gobernantes incas, descendientes de ellos que acreditan las cédulas reales del emperador Carlos V, de Felipe II y de Carlos III. De la Real Audiencia de Charcas y Lima. Bien, quiero enfatizar esto si alguien más podríamos entender lo que dice, indica el Apu, justo Apu Sawalaura. Que existen, el señor Apu Sawalaura Inca dice esto. Vinieron ambiciosos, con ambición. Vinieron con ambición desmedida, adquirida para noticiar detrás casi increíbles riquezas de los soberanos y señores naturales del imperio, reinos, dice, atraer hombres codiciosos, apoderarse del mismo imperio, de su soberano, vasallos y riquezas con el sagrado nombre de la religión de Cristo crucificado, dando aspecto de conquista a una invasión verdaderamente sangrienta. De mi Señor Jesucristo, seis infinitamente adorado por toda la eternidad. Oh cruz bendita, instrumento de la rendición del mundo, cuánto sangre de los incas derramada
por los españoles habéis costado para conoceros, adoraros y bendecirnos. Y hace referencia a 3 personas, Francisco de la más baja esfera, pues no sabía leer ni escribir. Diego de Almagro, cuyo lugar no se sabe con certeza de dónde vino o nació o dónde nació. Hernando de Luque, maestre, dice Escuela de la Santa Iglesia de Panamá. Esa escritura prácticamente está en la primera página del libro. Y quiero enfatizar en la fe, en la confianza. Y mire cómo nos hace recordar justo a Apu Sahuaraura, en nombre de Cristo, llevando el crucifijo. Y dice él, cuánta sangre de los incas derramadas por los españoles habéis costado para conoceros, adorados y bendecirnos. ¿No seguimos ahora así? ¿Cuántos pizarros? ¿Cuántos en esta cultura? Este es el libro, Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas. Y entonces, esta noche, ustedes, hermanos mayores, le han dado vuelta, han hecho exposición de muchos autores. Qué lindo. Demostrando que el Perú, que los indígenas, que los afroperuanos, que los amazónicos han justo Apu Sahuaraura cuestionaba este hecho. ¿Cuánto hemos cambiado? Nada. Y entonces, miren cómo nos han llevado hasta ahora. La negación. No existen estos indios. En cuestión, ¿tendrán alma los indios? Hasta ahora se cuestionan. Y ahora en estas últimas elecciones hemos podido sobre la discriminación, sobre la exclusión. Y aquí está. Los indios tendrán alma. Era un proceso de exclusión y de esclavitud dentro de la línea histórica de la evolución humana en el país cuando llegan estos españoles o la cultura europea, cuando evidencia lo cruel y sangrienta que ha sido la invasión. Sahuaraura nos dice, es una invasión sangrienta, cruel. De esta tierra, de este Tahuantinsuyo, de este Ande. Y a tantas movilizaciones como hombres y mujeres, ustedes, nosotros, nuestras abuelas, abuelos se han movilizado tanto y dicen, sí, los indios habían tenido alma. 1950, 1980, saltaremos allí. 1970 y empiezan a hablar que los campesinos sí tienen derecho a las tierras. Y entonces se empieza a hablar de los andinos amazónicos, los afroperuanos, saben escribir, saben leer, o si no, hay que hacerlos escribir y hay que hacerlos leer, pero ¿en qué idioma? En el castellano. Tú, indio, para contar, tú, andino amazónico, para contar tu historia, tienes que saber primero el castellano. No, sino antes nos etiquetaban como analfabetos. ¿Quiénes nos han empujado a ser analfabetos? ¿Nosotros o nuestros abuelos porque no querían leer, escribir? ¿Porque no querían instruirse? No.
indio leído, indio perdido. Así era la consigna. Entonces no se le podía dar educación. Y entonces hay que asimilarlos a estos indios y hay que empezarle a decir que sí, pues vas a participar en nuestra instrucción educativa, vas a tener algunas inclusiones dentro de la organización social política, pero espera, tienes que pensar igual que nosotros, porque si no piensas igual que nosotros, eres un ciudadano de segundo nivel. Acaba de decirnos el gran escritor Mario Vargas Llosa. El difunto Alan García, para él éramos ciudadanos de cuarta categoría, que cómo era posible que podíamos rendirle culto a un cerro, hablar con las piedras. Ese es el proceso de asimilación. Entramos el año 2000, en este siglo, y empezamos a hablar allá. Hay que a los indios reconocerlos. Entonces hablemos de interculturalidad. Y tomémonos pues la foto. Y la mejor forma de la interculturalidad funcional que están usando, otra vez, lo hemos visto masivamente y lo vemos constantemente en cada elecciones municipales, regionales y nacionales. Se ponen los sombreros, ni siquiera saben de qué comunidad es, se ponen las liglias, las mantas, visten como los originarios y ya está, se toman la foto. Miren, somos también esa es la interculturalidad funcional. Y entonces entramos nosotros a una interculturalidad dialéctica, los que estamos aquí sentados o escuchándonos. Queremos una interculturalidad donde nosotros también nos sentemos y en la mesa y digamos, Señor, nuestra condición política, nuestro gobierno político debe manejarse de esta manera. Nuestra educación no tiene que ser, hermanos, no. Necesitamos una educación para gobernar. Estamos viendo ahora que no hay cuadros políticos. Entonces, otra vez nos van a aplastar y nos van a hacer creer que no estamos en la capacidad de gobernar. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que antes comentaba. ¿Ustedes creen que todos estos personajes de la administración pública, funcionarios de primer orden de trabajo en la administración pública, el gobierno propuesto por Aliaga, a defender el gobierno propuesto por Lourdes Flores Nano, a defender el gobierno propuesto por la familia Fujimori y a defender el gobierno propuesto por políticos como Víctor Andrés Belaúnde, que dice, no, ese es un profesor de primaria, ese es un profesor que viene de provincia, sin cultura. ¿Qué podría? El señor de la izquierda, del señor Nicolás Lins, ¿qué dice él? Igual, es un profesor de la izquierda, es un profesor de provincia, no tiene cultura, no tiene capacidad de gobierno. Así es como nos miran. Y quiero regresar un rato a la historia. ¿Y qué nos decía Saturnino Wilca cuando le habían llevado a la comisaría y la policía le decía, oye, habla, habla? Y él es quechua hablante, ¿eh? Le dice, rimay, rimay. Izquierdista, no, eres comunista, no. Y él no entendía. Y él dice, y está en sus testimonios, y ustedes lo saben, dice, yo no sabía qué era la izquierda, la derecha. No sabía quiénes eran los comunistas. Yo me he levantado y he ido a las marchas
a las movilizaciones porque necesitábamos liberar nuestras tierras. No teníamos espacios donde trabajar. Y así habemos ahora muchos. No entendemos ni de las izquierdas ni las derechas, pero necesitamos que nos den una educación para gobernar. Las familias, los ayllus, hermano Gilberto, los ayllus tienen que educar a sus hijos para gobernar de tal modo que cuando estén en el gobierno, miren a sus hijos. Entonces criaremos a nuestros hijos con pertenencia y pertinencia cultural. Significa que ahora nuestro movimiento y nuestra movilización desde nuestros espacios, desde donde podemos aportar, decirles que desde tercer, cuarto, pública, debemos saber para qué sirve la municipalidad distrital, provincial, para qué sirven los gobiernos regionales, para qué sirven los gobiernos nacionales, para qué sirven los ministerios. Estos chicos que terminan el colegio no deben de estar en la calle y perdidos buscando trabajo, grasa para su industria. No, señores, necesitamos esa educación donde le den la capacidad de poder y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. El mejor ejemplo es esta elección. No era activista, no ha hecho por generaciones. Ha habido apariciones esporádicas y finalmente hemos tenido la capacidad de poner un gobierno, elegir un gobierno. Ahora trabajemos por la capacidad de tener gobierno en acción, en gestión. Nuestros hijos tienen que gobernar. Para eso se tiene que formar y termino con esto. 5 minutos en los institutos, en las escuelas, en las universidades. El profesor Cesenarro, si alguien me ayuda, su nombre del profesor Cesenarro, historiador, Germán Cesenarro, cuando he ingresado a la universidad, todos me hablaban de la izquierda, de la derecha, de no sé cuántos más. Y el único docente que aquí, todas las veces que tenía las clases, me hablaba de la cultura inca, de lo que pertenecía a esa cultura y aquí ha quedado. ¿Cómo no decir a Julio Gutiérrez, por ejemplo, decirle y cuánta trascendencia tiene la cerámica? Y a mí cuando canto o escucho este canto donde dice, yo quiero enterrarme en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro. La historia, el paso de este cuerpo físico al cuerpo espiritual a través de la cerámica, Julio. Eso tiene que estar en nuestros hijos. ¿Cómo no decir? La reciprocidad para dar y recibir. Entonces, ahora hay que dar para recibir a nuestros hijos. Ahora es donde tenemos que acompañarlos a ellos. Necesitamos de su educación de ellos. Necesitamos de su ayuda de ellos. Lo que decía nuestro hermano Roberto Portugal, el rol de la educación, hacer que nosotras tengamos que asumir con responsabilidad en función a la temática lógica de y eso es lo que hay que reforzar más. Y como decíamos al inicio de nuestra conversación cuando entrábamos, hay que hacer viral, Oscar, todos estos trabajos que estamos haciendo. Nuestros hijos tienen que entender, buscar la estrategia y la forma de que los chicos entiendan que tienen que ir y prepararse para gobernar. Gracias. Alguien puncha ahí. Me es imposible silenciarme ante las tan emotivas y acertadas y palabras nacidas de su corazón y de su mente
de Alejandrina. Te queremos tener siempre en primera fila, Alejandrina. Y tomamos tu reto. Nos comprometemos plenamente con nuestras generaciones venideras para depositar en ellas nuestra esperanza, nuestra fe